Buenas noches, esta será la práctica número 1 de nuestra tercera unidad, donde seguiremos con Arduino. En la primera parte nos dice en esta práctica selección simple. Diseñar una interfaz en una LCD que muestra un listado de 10 opciones, con la interacción de dos pulsadores, pull up o pull down, que permita desplazar el listado. En Arduino tenemos nuestro programa, el cual es este. Vemos que está compuesto por nuestra librería de I2C para la LCD, variables que necesitamos. En este caso, subir y bajar son el nombre de las entradas de los botones que están en pull up para evitar poner resistencia en el protoboard. Tenemos aquí el número 10 o nuestro conteo más que todo ascendente de más para poder desplegarnos en el listado. Igual menos para el segundo botón, que será para regresar. Tenemos aquí nuestro switch case para ver las opciones que tiene el listado. Como vemos aquí, el nombre del listado será componentes y las opciones que tendremos son estos componentes enumerados o aquí en el case número 10 por último, que tendrían las herramientas. Entonces aquí tenemos nuestras 10 opciones, como podemos ver, y ahorita iremos al protoboard a ver el funcionamiento. Estamos en el protoboard y miramos en nuestra LCD el título, que es componentes, y nuestra primera opción. En este caso nos centraremos en estos dos botones, que este es el de bajar y este es el de regresar, por decirlo así, a la opción anterior. Nuestra placa Arduino y lo necesario que tenemos para conectarlo. Entonces, como vemos, si presionamos el botón blanco, nos cambia el listado. Vemos que potenciómetro subió, ahora buzzer está abajo, y buzzer, al presionar nuevamente, pasa a la selección de arriba y botones hacia abajo. Como vemos, ahí nos está cambiando nuestro listado. Al llegar a conectores, que es el número 9, yo decidí dejarlo así para que se viera un poquito más estético. Entonces, como vemos, eso es lo que quise hacer. Y vemos que regresa nuestro listado sin ninguna complicación. Y damos como finalizada esa primera parte. Entonces pasamos a nuestra segunda parte, que dice menú y submenú. Diseñar y construir la siguiente interfaz en una LCD, utilizar los pulsadores que consideren necesarios y agregar las funciones que permitan desplazamiento entre diferentes submenú. Cada una de las secuencias queda a criterio del alumno. El número de LEDs para la secuencia debe ser 4 LED como mínimo. Ponga en juego su ingenio. Entonces explicaremos el circuito, el programa, que lo tenemos aquí. Nuevamente iniciamos incluyendo la librería, las variables necesarias. En este caso a mí me gusta escribirlas de esta manera, por si hubiera un error, ya sé más o menos dónde estaría, para tener un poquito más de control en esto. Nuevamente iniciamos nuestra LCD, nuestros botones, en este caso subir, bajar y seleccionar, que están en pull up como la anterior, el inciso anterior. Y esto es para evitar poner resistencia en el protoboard. Nuestras salidas de LED, que son 4. Ahora aquí tenemos igual nuestro conteo, que en este caso será máximo al 4. Para la secuencia o para el despliegue del menú. Para el submenú tenemos el selector, que tenemos este. Igual no va a pasar de 4. Y este es solo ascendente. En el de menú tenemos el descendente para regresar. Entonces aquí pasaremos al case, donde vemos el menú, que si es serie, secuencia, el título es serie. La primera opción es secuencia, la segunda es secuencia 2 y la tercera secuencia 3. Entonces pasamos a nuestras secuencias como tal. Aquí tenemos comentario de secuencias. Y en este caso me gustó utilizar if, ya que es una manera sencilla. Entonces si vemos si el menú es 1 y el estado es 1, es decir que presionamos ese estado,
nos va a tirar la secuencia, que sería un parpadeo de las 4 LED. En la segunda secuencia sería una alternación, como utilizaré LED rojas y blancas. Entonces se encenderán las rojas y las blancas estarán apagadas y luego van a cambiar sus posiciones. Ahora en la secuencia número 3 que tenemos aquí, será de una escala, por decirlo así. Encenderá la primera, luego la segunda, la tercera y la cuarta. Y entonces iremos a probar a ver este funcionamiento. Entonces aquí tenemos nuestro menú. Como podemos ver, se despliega fácilmente. Y para seleccionar es este botón negro. Entonces lo vamos a presionar para que inicie nuestra secuencia. Como vemos, esta es nuestra secuencia. Y al igual que la vez anterior, este es para regresar. Como vemos, aquí nos marca la secuencia número 2. Y la seleccionaremos para ver el funcionamiento, que es la alternación de rojos y blancos. Seleccionamos y ahí tenemos nuestra secuencia. Perdón, esta LED la moví. Perdón, aquí tenemos la LED que le faltaba la resistencia porque se la acabo de quitar. Y vemos el funcionamiento de esta secuencia. Entonces vamos a regresar. Perdón. Después que termine la secuencia regresamos. Presionamos el botón y nos toca la secuencia número 3 y la seleccionamos. Que como vemos es la escala. Entonces esto es todo con esta serie y pasaremos a la tercera. Y con el inciso número 3 dice diseñar y construir una interfaz de control on-off en una LCD para un sistema que permita controlar 3 elementos de salida, utilizando pulsadores, uno que permita la selección y otros 2 el desplazamiento. Tomar en cuenta lo siguiente. Primer elemento, una LED de cualquier color. Al momento de seleccionar la LED deberá permitir controlar el brillo con un potenciómetro. 2. El segundo elemento es el buzzer. Puede ser activo o pasivo. En cualquiera de los casos debe activarse en el elemento durante 5 segundos. Y el tercer caso dice el elemento de una LED RGB. Al momento de presionar esta opción deberá demostrar los 3 colores de LED en un lapso de 2 segundos cada color. La interfaz debe permitir la selección en los elementos y un mensaje entre cada submenú queda a criterio del alumno. Entonces regresamos a Arduino IDE y aquí tenemos nuestra tercera parte de la práctica. Nuevamente iniciamos con Liquid Crystal, que es la librería, las variables necesarias. Igual, esto es casi igual que el anterior, que tenemos nuestras salidas, nuestras entradas en pull up y la selección de la misma manera. Tenemos aquí el nombre de las variables buzzer, LED y pata 1, y pata 2 y pata 3 de la RGB. Como salidas, igual nuestro conteo de 4 no va a pasar para el seleccionador y para el despliegue del menú. Entonces tenemos nuestro switch case, donde nos tira el nombre o el título del menú, que son selecciones. En el primero está potenciómetro L, que significa potenciómetro de LED, o controlar el potenciómetro con la LED. También tenemos el caso 2 o el número 2, que dice el buzzer, que nos activará por 5 segundos. Y en el caso 3 la LED RGB. Entonces, como vemos, aquí tenemos nuestras condiciones o nuestros nombres que tendremos en la LCD, que en este caso decidí poner intensidad de LED. Ahora aquí en la 2, prueba de sonido y el buzzer por 5 segundos, como vemos aquí. Y por último la secuencia RGBD, que tenemos 2 segundos el color, el primer color, luego lo apagamos y después 2 segundos con el segundo y por último 3 segundos con el último. Entonces esto es el programa y pasaremos al protoboard. Entonces aquí tenemos el protoboard, nuestra LCD, que ya tiene aquí el menú, nuestra LED, nuestro buzzer
este potenciómetro que yo le tengo conectado cables, ya que las entradas o los conectores del potenciómetro son muy gruesos para el protoboard y esto lo puede dañar. Nuestra LED, que en este caso será una LED blanca, y nuestros 3 botones, que es el de bajar y el de regresar y nuestro selector. Entonces, como vemos, la primera opción, potenciómetro, seleccionamos y como vemos ahí lo tenemos. Con nuestro potenciómetro podemos regular, como vemos ahí lo movemos, regular esta intensidad de la luz. Entonces pasamos a la opción número 2, como vemos que cambia. Y ahora nos dice en el buzzer, nuevamente presionamos nuestro selector, prueba de sonido y nuestro buzzer por 5 segundos. Cambiamos nuevamente. Ahora la LED RGBD, que en este caso nos corresponde este botón. Como vemos lo presionamos y ahí lo tenemos. Entonces iremos a desconectarlo o apagarlo con nuestro botón, que es este. Vemos que ahí ya cambió nuestro buzzer y todo. Entonces, como podemos regresar y seleccionar lo que nosotros deseamos. En este caso yo decidí poner el buzzer solo con Digital Drive, ya que no nos piden una frecuencia exacta para que funcione esto. Entonces, esto es todo con la práctica. Gracias.